Segunda epístola el apóstol Pablo a Timoteo dice así en el capítulo 1 y el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, que hoy nos ayude, Señor, nos reprenda, nos exhorte, nos examine, y que podamos entender, Señor. Abrimos nuestro corazón para que, Señor, tu palabra, Señor, sean sanas palabras, que sean cosas que nos edifiquen, Señor, a nuestro ser. Te lo pedimos todo para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, quisiera hablar de este tema, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy sí quiero sacar este texto muy conocido, ¿no? Del medio evangélico, ¿no? Muchos, aunque no tengamos mucho conocimiento, pero mínimo este texto, ¿vea que sí lo sacamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y el verso 13, hasta rima, ¿no? Con una... bueno... Pero en realidad a veces muchos cristianos evangélicos no saben el contexto cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, ¿sí? Sino que ya sea algo como espiritualoide y ya, hermano, usted puede, ore y va a ver que va a pasar eso, ore y va a ver que Dios le va a prosperar su negocio, ore y va a ver que sus hijos se van a convertir, ore y esto y lo otro, y usted todo lo puede en Cristo y no se queje de nada porque todo lo puede. Y sin embargo, en el contexto que hay bíblico de cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo, es que estuvo en la cárcel, estuvo en azotes, estuvo pasando hambre, en ayunos forzados, en náufragos. El barco se rompió, estuvo en una isla, picado por la víbora, apedreado varias veces que lo dejaron como muerto. Y es ahí en ese contexto cuando dice todo lo puedo en Cristo que me sigue fortaleciendo, porque si no fuera por Cristo, ya no estaría de pie, ¿cierto? Pero esa es una clara idea de que cómo podemos decir todo lo puedo en Cristo. Y en base a eso quiero hablar de estas enseñanzas, de estos textos que me voy a dirigir hacia ustedes para que ustedes también puedan así aplicar este pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sería el tema. Muy bien, para reformar esa idea, por eso les empecé leyendo el capítulo 1 y el verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Sí? ¿Acaso nuestro Dios es cobarde? No. Y de Dios hemos heredado ya esa nueva vida. Por eso dice que ya hemos recibido de Dios el espíritu. ¿Sí? Una nueva persona, un nuevo nacimiento, pero naturalmente también un nuevo carácter. Cuando dice espíritu es un carácter. No hemos recibido de Dios un carácter de cobardía. ¿Acaso hemos visto a nuestro Dios que es cobarde? Ni siquiera en la forma humana, ¿cierto? Ni en la forma humana en Cristo Jesús. Cuando alguien lo vio cobardemente, cuando alguien lo dijo, mira, Jesús actuó cobardemente. No, sino que valientemente la Escritura dice que Él fue a la cruz y que cerró su boca como un cordero cuando es llevado al matadero. Enmudeció su boca y no dijo nada. Pero todo eso nos muestra un acto de valentía, ¿cierto? No de cobardía. Entonces, ¿qué dice? El apóstol Pablo le habla a Timoteo, también un contexto donde Timoteo probablemente estaba medio amedrentado porque era el tiempo de la matanza, persecuciones. Timoteo, un pastor joven, probablemente al ver la persecución, pues igual pudo haber tenido un poco de miedo, ¿no? ¿Sí? Y el apóstol Pablo le dice, no descuides el don de Dios que está en ti, aviva el fuego del don de Dios en ti.
Mantente firme, mantente sólido, mantente estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque mires estas cosas que están sucediendo, quiero que sepas, Timoteo, que eso va a ser inevitable, las muertes, las persecuciones. Cristo dijo que era necesario que nosotros participásemos de eso y que bebiéramos de la misma copa que Él había de beber. ¿Sí? Que era necesario. De eso no podemos escaparnos. Pero por eso, Timoteo, tienes que saber bien claro, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para salir corriendo, para decir yo no quiero más, prefiero no ser cristiano a dar testimonio de que soy cristiano, porque en aquel tiempo dar testimonio era asegurarte ya la soga al cuello o la espada o la manera que los mataban, pero era asegurarte la muerte. ¿Sí? Si ibas ante el rey en aquel tiempo y decías, no, tú no eres el Dios, porque en aquel tiempo el rey se decía que era como un Dios, y decía, no, nuestro Dios es Jesús, nuestro Señor es Jesús, y ya se daban su sentencia de muerte, porque decían, no, tú tienes que honrar al rey como que es Dios también, y te tienes que inclinar a Él. Pero en aquel tiempo, dar testimonio era esa clase de decisión, ¿te entiendes? No era, ay, me abstengo un poquito del mundo, o yo me comporto bonito y que la gente vea mi bonito testimonio. No, acá está hablando de un testimonio del cual era con sus vidas. Literalmente era con sus vidas. No era de que yo me porto bien en mi casa, con mi papá, o con mi mamá, o con mi esposa, o mi esposo, o mis... No. Era un testimonio muy fuerte, ¿sí? No, que hoy no aguanto que me digan bullying, que me digan evangeloco, que me digan cristiano, que me digan aleluya. Esas cosas no son ni siquiera ni para asustarse, ¿no? ¿Qué te hacen con que te digan aleluya? ¿Qué te hacen con que te digan, hey tú, evangeloco? No te dicen, no te pasa nada. Pero claro, nuestro estilo de vida hoy es, hoy me dijeron que yo soy así, yo no quiero ir a la iglesia. Porque no están firmes sus corazones en Dios. No están dispuestos ni siquiera a sufrir un rasguño por el evangelio. Y el cual el apóstol Pablo siempre amonestaba a los seguidores que tenían que mantenerse firmes. Dice, considerad a Cristo como Él padeció y que Él sí fue hasta la muerte. Vosotros no habéis llegado hasta la sangre, no habéis sufrido hasta la sangre. Y está hablando de aquel tiempo donde ya muchos sufrían hasta la sangre. Resistan, dijo, les decía siempre. Perseveren, manténganse constantes. Esto no es para retroceder, les decía. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de autoridad, de amor, de dominio propio, de esa capacidad de sí poder lograr, en este caso ya con la ayuda de Dios, sobrepasar esas pruebas, no solamente sobrepasar las tentaciones, que las tentaciones son más influidas por nuestra forma de ser, nuestro carácter de vida, o por nuestra naturaleza que está aquí en nuestro ser, en nuestro corazón malvado. Sí, porque Dios no tienta a nadie. Pero en cuanto a las pruebas, si venían las pruebas y las persecuciones, bueno, Dios nos daba la capacidad, ya estudiamos eso el otro día en Santiago, que le dice Santiago, hermanos míos, estéis gozosos en las pruebas. Gócense en las pruebas, en las tribulaciones. Y para que ellos entendieran cómo poner ese gozo en práctica en medio de la persecución, Él les da un consejo y dice, hermanos, si alguno cadece de sabiduría, demándele al Señor, el cual les dará abundantemente y sin reproche, dando a entender que, bueno, ay, estoy en la persecución y no sé qué hacer, no sé para dónde ir, ¿qué hago? Me entierro en la tierra, me escondo debajo del sótano, me muero de hambre con mis hijos, ¿o qué hago? No, el apóstol Santiago, ¿cuál era el otro nombre? Se me olvida. Ayúdenme ustedes que estuvieron en el estudio. Jacobo, gracias hermana. Jacobo, que era el hermano del Señor Jesús. Jacobo es el mismo Santiago, el hermano de Jesús. Había otro Jacobo, pero no era este mismo, sino este fue un líder y fue el que escribió este libro, esta epístola. Y fue de las primeras, ¿se acuerdan que eso aprendimos?
de las cosas primeras que se escriben en el Nuevo Testamento. No hay mucha doctrina, todo aquello que trajo el apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, no existía. Entonces, ¿qué pasa? Este libro lo manda a todas las iglesias animando a los hermanos a que perseveren, estén gozosos, y que si alguien no sabe cómo comportarse en esas pruebas, pues le pida a Dios sabiduría, pero no trate de esconderse por miedo, sino que afrente con valentía lo que tenga que pasar. Yo sé que muchas veces corrían de un lado para otro, se escondían en catacumbas, ¿verdad? Bueno, pero era también como parte de lo que estaban viviendo. No lo hacían por cobardía. ¿Sí? De alguna manera, el mismo apóstol Pablo, cuando lo estaban queriendo matar, ¿se recuerdan que unos hermanos lo sacaron por la ventana en un qué? Una canasta, en un canasto. Lo deslizaron y decían, vete, escóndete. Y no fue por cobardía, sino porque era necesario que todavía siguiera anunciando el evangelio. Es muy diferente a un cristiano cobarde, ¿cierto? Que siempre está con la queja, ¿y por qué me pasan a mí estas pruebas? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? No, es muy diferente, hermanos, cuando un cristiano mira las pruebas como parte de su vida natural como hijo de Dios. Y dice, bueno, pues si esto es, adelante, tenemos que pasar la prueba, ¿cierto? Y aún más en sus tentaciones también está capacitado, está fuerte, porque él sabe que Dios también nos ha dado esa capacidad por medio de la palabra de Dios. Para cuando venga la tentación, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la práctica de la palabra de Dios, sacamos la herramienta que obtenemos a través del estudio de la palabra de Dios para ser como hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino la tentación? ¿Se puso a llorar porque tenía hambre? Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Se puso a llorar diciendo, si tengo hambre, quita de mí, no puedo ya, quiero comer. No, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Está escrito en la palabra, yo la tengo aquí, que es una herramienta donde yo la pongo en práctica, en mis tentaciones, cuando soy tentado. ¿Sí? Entonces, cuando estamos tanto valientemente luchando, peleando con valentía entre la prueba, también en las tentaciones tenemos el conocimiento y la autoridad para luchar contra aquello. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, dice el débil, diga el débil, fuerte soy, porque tiene la herramienta de Dios, tiene el conocimiento y la capacidad de Dios. Así es que, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Hermanos, un espíritu, un carácter ya diferente. Antes éramos presa del enemigo. Caíamos y tropezábamos en los vicios, en lo que hacíamos, en los pecados. ¿Por qué? Porque teníamos un carácter de derrota, un espíritu de derrota. Pero hoy no. Hoy tenemos un espíritu de vencedores, o más que vencedores, dice la Biblia. ¿Cierto? Que dice Romanos 8:28, ¿no? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No nos ha dado Dios un carácter para vivir en miedos, en cobardías, en no puedo, en quita de mí esto porque es muy duro para mí, sino al contrario, con valentía afrontar lo que a cada uno Dios nos ha puesto, a lo que cada uno de Dios nos va a hacer pasar, simplemente con entendimiento, con esa paciencia en Dios, de que de alguna manera nos va a hacer pasar esa prueba. ¿Se entiende, hermanitos? Muy bien. También Romanos capítulo 8, verso 15, le leo. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, o sea, de esclavitud, para estar otra vez en temor. Antes de Cristo vivíamos en temor, en inseguridades y en tropiezos y más tropiezos. Pero dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué me quiere decir esta escritura? Que yo ya no estoy solo, no estoy al abandono. Yo tengo un Padre que se llama Dios. Y he sido adoptado por Él. Así que tengo un Padre, yo soy un hijo de Dios y Él me protege. Ahora yo no estoy solo. Ahora si yo lucho, Él va por delante de mí para pelear por mí en la batalla que yo tengo cada día. ¿Cierto? Eso es lo que me dice la Escritura.
que nosotros hemos recibido un espíritu para estar en libertad, no en temor, y no en esclavitud del pecado, y no en esclavitud del vicio. ¿Por qué? Porque ya nosotros como nuevas criaturas, el pecado, dice, ya no se enseñorea de nosotros. Esa es una realidad en el Hijo de Dios, en el que ha nacido de nuevo. El pecado ya no se enseñorea de él. ¿Qué se enseñorea? Que tiene ese poder sobre él. No digo que no tenga esa influencia. Sí tiene esa influencia, pero ya no tiene ese poder de dominio. Antes de Cristo, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que el pecado nos obligaba a hacer. Tal vez en nuestra mente decíamos, yo ya no quisiera. Y no me gustaría. Y cuando vuelvo en sí, yo quisiera cambiar, pero no puedo, porque todavía estoy atado al pecado, que es no solamente influencia, sino que tiene todo su gobierno sobre mí, su autoridad sobre mí. Es lo que dice la Escritura, que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de aquellos que no conocen a Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual este príncipe gobierna sobre este mundo. Son esclavos y son llevados aún cuando no quieren ir, ahí van a donde no quisieran ir muchas veces, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, ya adoptados por Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza. Tenemos fuerza de Dios para ahora combatir contra contra los deseos impuros de nuestro ser y también contra las acechanzas de Satanás. ¿Sí? Cuando Satanás participe para hacernos caer, sin duda Dios va a estar ahí para estarnos alentando, para estarnos fortaleciendo, para estarnos ayudando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Satanás cuando le dijo a Pedro? Satanás nos ha pedido para zarandearlos, ¿cierto? Participa Satanás y participa, es un ser que en realidad existe. No hay que ignorar que en realidad Él vive y que es. El mismo apóstol Pablo dice, no ignoramos las artimañas de Satanás, sus planes, sus acciones, sus actitudes y el propósito que tiene. El mismo Apocalipsis dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran furia, con gran ira. ¿Para qué? Para destruir a los seres humanos. Y no solamente a los que no tienen fe y a los que están sin salvación, sino completamente quisiera destruir a todos. Porque Él sabe, Él conoce más que usted y que yo que le queda poco tiempo. Él sabe totalmente que hay una sentencia sobre Él, la cual cada día se acerca más. Así es que Dios nos ha dado esa capacidad, pero tenemos como un derecho de ser ahora hijos de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios. No podemos estar, hermanos, en la prueba como si estuviéramos abandonados. Pensar que ya Dios no se acuerda de nosotros. O estar en las tentaciones como diciendo, Señor, de aquí no salgo. No, sí, hermanos. Por eso Dios ya nos ha dotado, nos ha llenado con una mente diferente, nos ha cambiado el pensamiento por medio de la palabra. Ya no somos aquellos que ignorábamos que por medio de las Escrituras nosotros podíamos alcanzar esa victoria, alcanzar, hermanos, a tener más paciencia, más fe. Y una vida, hermanos, que sí se puede vivir en victoria. Sí se puede vivir, hermanos, entre luchas y pruebas y todo lo que vivamos, podemos vivir en victoria. Por eso nuevamente el tema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? No estamos derrotados, aunque estuviéramos pasando por lo que estuviéramos pasando, o los que estemos pasando algo, no estamos en derrota, ¿cierto? Podemos siempre pensar, Señor, bueno, esto seguramente tiene un plan tuyo, tiene un propósito lo que está pasando, pero aún así, estamos, Señor, como victoriosos, como enriquecidos. Dijo el apóstol Pablo, pasando pobrezas, pero enriqueciendo a otros, pasando angustias, pero siempre alentando a otros. ¿Ve? No en una, ay, pobrecito de mí, yo soy el apóstol Pablo, pero ¿quién tiene compasión de mí porque no tengo ni para echarme un taco? No, dice siempre, aunque en escaseces, pero bendiciendo a otros. Fíjese el espíritu, el carácter de alguien que ha recibido eso de parte de Dios. Ya no un espíritu de temor, de miedo, ¿qué va a pasar mañana?
¿Qué va a pasar si me meten a la cárcel? Cuando ellos iban a la cárcel, ¿cómo se comportaban? Estaban alabando a Dios en la cárcel, felices. No estaban preocupados qué iba a pasar en ese momento, ni más después. Salían de la cárcel y salían festejando, se tenían por dignos de padecer por causa de Cristo. No miras a ellos con lloro y pobrecito de mí, y yo que anuncio el evangelio me la paso con pobrezas y con hambrunas y con nada de eso. Porque habían recibido un espíritu, un carácter diferente. Cuando decimos amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice en el verso que le estaba leyendo, Romanos 8:15? Que habíamos recibido un espíritu de adopción. También dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre parece indicar confianza y respeto filial. Yo sé que algunos dicen de esas palabras filial como mucho cariño hacia Dios. Como así demasiada simpatía, demasiado carisma. Como lo involucramos entre un papá y un niño. Que le puede decir daddy, papito, papacito. Pero en realidad muchos creen que no es tanto a ese grado. Aunque Jesús probablemente en esa comunión sí, ¿no? Pues una comunión muy cerca cuando decía Abba Padre, ¿no? Pero tampoco se trataba de algo emocional, sino en realidad una comunión real. Entonces nosotros, por ejemplo, también el apóstol Pablo escribió eso, ¿sí? De que cuando nosotros hemos recibido esta adopción, por el cual ahora nosotros, dice, clamamos, oramos, pedimos a Dios diciéndole Padre, con reverencia, con respeto, con confianza, más que nada, ¿sí? Porque antes podríamos dicho Dios, la palabra Dios no nos faltaba tal vez en la boca. Yo creo en Dios. Y Dios es nuestro Padre. Sí, pero es muy diferente cuando hay una realidad de alguien que ha sido adoptado por Dios, donde verdaderamente Dios lo escucha. Ya es como si hubiera un título, un papel que Dios escribió y dijo, hoy tú tienes la tutela de un verdadero hijo de Dios, no solamente como alguien de una criatura más del mundo o algo que Dios ya creó y una criatura, no, eres más que una criatura, eres un hijo de Dios, con un acta que está escrita como el apellido de Dios en ti para que tú digas, en realidad soy hijo de Dios. Nos da la certeza pues que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. Dios no está lejano de nosotros. Dios no está lejos, sino cerca de nosotros. Y por eso, dice el apóstol Pablo, por el cual clamamos con confianza, con respeto y hasta con cariño. Vamos a involucrar algo de sentimiento con cariño. Tampoco le voy a decir que no puede decirle papito a Dios, pero no se va a ir a la forma exagerada para como tutearlo sin respeto. ¿Me entiende qué quiero decir? Sino si hay un sentimiento que sea bueno. ¿Sí? Pero de alguna manera lo que resalta es que al clamar a Dios es que tenemos respeto a Dios y confianza en Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que no solo Jesús es el único que pudo llamar a Dios Abba Padre, sino también nosotros con esta confianza y respeto y cariño nos podemos acercar a Dios. ¿Sí? Cuando decimos amén. Según Romanos capítulo 8:15 fue lo que leímos. Ahora veamos un ejemplo de ese poder, amor y dominio propio que Dios nos ha dado. En 1 Corintios capítulo 10, verso 23. A ver. Amén. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. ¿Sí? ¿Qué entiende por la palabra todo es lícito? Que usted y yo podemos hacerlo, ¿verdad? Todo es lícito. Ahora, si todo lo podemos hacer, ¿pero tiene provecho? No. Por lo tal, entonces, si esas cosas no tienen provecho, no lo tengo que hacer y no lo debo de hacer. Claro, si lo quiero hacer, ¿quién me lo impide? Nadie me lo impide. Sí, te dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora, 1 Corintios, el capítulo 6 ahora, y el verso 12 dice también,
Es lo mismo. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas. Aquí esto lo hizo personal Pablo. Ya no lo hizo como el otro verso que dice, todo es lícito, como diciendo ahí al rumbo, o a las personas que lo quieran agarrar. Pero aquí se lo personaliza y dice, todo me es lícito, como diciendo a mí también, yo puedo hacer lo que yo quiera si yo quisiera. ¿Cierto? Ahora dice, todo me es lícito, pero no todo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué le habla aquí? Del poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Tener un ejemplo de alguien que está escribiéndole a Timoteo y dice, mira, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y luego él dice, bueno, yo también tengo estas cosas, así como ustedes. A mí todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Por lo tanto, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Eso que le enseña qué es? Dominio propio. Tiene un espíritu de poder, tiene un espíritu de autoridad, de amor, de dominio propio, no de cobardía. Sí, porque el que tiene cobardía dice, ay, fue muy dura la tentación para mí. No sé, no pude resistir. Fue demasiado grande para mí. Cada quien tiene sus tentaciones y sus pruebas, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios no nos da más carga que la que podamos llevar. Cuando caemos en la tentación, estamos cayendo por nuestro propio deseo de nuestro corazón. Nadie diga que fue por otra cosa. Ni siquiera le eche la culpa al diablo. Porque en todo caso, si fuera de parte de Satanás, Dios le ha dado las herramientas para luchar contra él. Y dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. No dice la Escritura nunca, aunque traten de resistir al diablo, el diablo es más fuerte que ustedes y los va a vencer. No. Ya Jesús lo venció en la cruz y ahora nosotros también tenemos victoria por medio de Jesús contra Satanás. ¿Cierto? No es que nos pongamos así el tú por tú, sino que por medio de Cristo ya nosotros tenemos victoria para que Satanás no nos haga tropezar, no nos engañe, no nos lleve por el camino equivocado. Muy bien. Así es que dice que no se va a dejar llevar o dominar. Aquí es donde el hombre llega a ser sabio por el conocimiento de la palabra de Dios y la aplica en su vida. ¿Sí? Ya tengo conocimiento de la palabra, Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué hago? Simplemente por medio de la palabra me viene el conocimiento y la sabiduría, lo pongo en práctica. Señor, yo no me dejo dominar ahora por esto, porque ya me dijiste que esas cosas no convienen. Hay que usar el sentido común, hermano. No hay que ser tan inteligente para decir, oye, ¿y eso te conviene? Ya sé que no me conviene. ¿Y por qué lo voy a hacer? Si entendí que no me conviene. Use el sentido común, hermano, aparte de la guianza del Espíritu, la palabra. ¿Sí? En todo eso lo hace más sabio usted para que pueda participar, en este caso, de las cosas de Dios. Quiero decir, del carácter, del Espíritu. Usted refleja el carácter de Dios al tener ese espíritu de valentía, porque luego imagínese un cristiano y viéndose caer en las tentaciones, o viéndose llorando en las pruebas. Acuérdese que las pruebas no hay que estar como ese estado de, tentar a Dios se llama. Como el pueblo de Israel cuando estaban en las pruebas, tentaban a Dios. ¿Acaso podrá Dios darnos de tomar agua? ¿Acaso podrá darnos de comer? ¿Acaso? Y Dios terminó airado con ellos. En las pruebas siempre tenemos que estar formales, como un soldado, de frente, de pie, hasta el momento que Dios quiera. Y en su momento, cuando Dios provea, nosotros le damos la gloria a Dios, pero no es para estar renegando, es lo que dice Corintios 10. Que ninguno de nosotros padezca, hermano, que como un blasfemo o tentar al Señor como tentaron a Dios en el desierto el pueblo de Israel, lo cual ninguno de ellos entró de 40 años abajo, algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque blasfemaron contra Dios. Si usted en la prueba está llorando, se está quejando, hermano, eso no es de un cristiano. Usted es un cobarde, en pocas palabras.
Es diferente, hermanos, gemir, es diferente, no sé cómo expresarlo, sentir dolor y angustia, pero Señor, estoy confiando en ti. ¿Se entiende? Señor, yo sé que estoy pasando esto, pero si lloro no es porque no crea que no puedas ayudarme y que me vas a sacar de aquí. Lloro porque simplemente soy un humano. Y no es malo llorar, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado cada vez que pasamos las pruebas para que podamos, hermano, honrar a Dios con ese carácter de Dios. Que el mundo vea el carácter de Dios en nuestra vida y te vea a ti, me vea a mí pasando esas pruebas que otros, tal vez cristianos o no cristianos, están maldiciendo, están inseguros, están lamentando o están quejándose o maldiciendo hasta Dios. Y le echan la culpa a Dios. Muy bien. Así es que tenemos que tener en ese momento, aplicar la sabiduría y el conocimiento. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme. Teme a Dios y teme también las consecuencias que pueda pasar por no abstenerse de aquello que sabe que no le conviene. Porque hay consecuencias de cosas que no nos convienen, ¿sí o no? Si una joven se deja embarazar y no tiene marido, ¿cómo queda? Con consecuencias. Si un hombre no deja la droga, no deja el vicio, hay consecuencias. Si un asesino, un ladrón no deja de hacer su hábito, hay consecuencias. Pero aquel que entiende esto y dice, no me dejaré dominar, dice que hay temor en ese hombre. Y es un cristiano que en verdad tiene temor de Dios, tanto temor de Dios como aquellas cosas que sabe que no le van a hacer bien. Por eso dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Luego no diga, y no sé por qué me pasan las cosas. Uno es por la arrogancia y otro porque es descuidado. Bien sabía que le iba a pasar eso, pero no pasa nada. Todo está bien aquí. ¿Quién está llorando? Que vengan las otras chelas, dicen los borrachos. Que no pasa nada. Y el otro día lo mínimo es que hay menos dinero en el bolsillo. Y ya no alcanzó para la renta y no alcanzó para los chamacos, no alcanzó para lo que teníamos que comprar. Pero en su momento de locura dice, no pasa nada. Proverbio 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde. Ahí está. Ve que hay un dicho muy famoso, ¿cómo es? El valiente, ya no me acuerdo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Ahí salió. Sí, ¿por qué? Porque estamos viendo un síntoma de que es más inteligente el que sale del peligro, el que se queda ahí diciendo, a ver, ¿quién me pega? Y siempre va a haber otro que te va a pegar, que sabe pegar más duro, tiene más fuerza que tú. ¿Sí? Pero el prudente, el entendido, el sabio dice, mejor córrele antes que te den. ¿Sí o no? Pero los valientones se quedan ahí a echarle y al final llegaron todos moreteados a la casa, así les fue bien. Entonces, ¿qué dice el Proverbio 22:3? El prudente ve el mal. Se da cuenta, hermano, está así observando y como que no se le pasa nada, ¿no? ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, lo que no me conviene me doy cuenta. Entonces, el prudente ve ese mal, ve el peligro. ¿Qué hace? Se esconde, se aparta, se hace a un lado. ¿Sí? Pero ¿cuántos no han retado al mismo diablo? Diablo, ¿dónde estás? Yo te voy a retar. ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué no te me apareces? La gente no sabe, ni mira al malo, no sabe ni con quién está, no sé, hablando cosas que son de necios, ¿sí? Pero se te va a deshacer el hígado tanto tomar, no pasa nada, ¿no? Mi hígado aguanta y al rato se les deshizo, se le hizo pedazos. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. El simple va y sabes que vas a la tumba y ¿dónde vas? Sí, pero ahí voy bien, ahí va el simple. Hacia adelante, sigue avanzando. Por simple. Luego nos pasan las cosas por simples, por desentendidos. Por eso el consejo y la ayuda por medio de la palabra de Dios es esta, hermano. Mire lo que dice el Salmo capítulo 34, verso 14. Y también 1 Pedro 3:11. Dice lo mismo. Dice, apártate del mal y haz el bien. Esta es la respuesta y esta es la solución para nosotros hoy en día.
que queremos tener o el uso, el carácter, el espíritu que Dios nos ha dado, esta va a ser la forma de cómo, encontrar la solución a esos problemas. A eso que yo digo, no puedo dejarlo o no tengo suficiente capacidad. Esta es una palabra que Dios nos da para que por medio de ella, poniéndola en práctica, podamos hacernos de dominio propio y de autoridad y de amor. ¿Sí? Dice, apártate del mal, dice el Salmo 34, ¿no? Verso 14. Y haz el bien. No solamente es apartarse del mal, son dos cosas. Hay quien se aparta del mal, pero se queda en neutral. Dice, yo no hago ni el bien ni el mal. Pues entonces no eres ni chicha ni limonada, decimos, ¿no? No estás ni aquí ni allá. No, yo no soy tan malo, dice alguno, ni tampoco soy tan bueno. Sé que no, yo estoy bien así. No, la Biblia nos enseña algo tajante, cortante, expresivo. Apártate del mal. ¿Quieres evitarte problemas? ¿Quieres evitarte sufrimientos el día de mañana, tropiezos y angustias y todo eso que te va a venir de consecuencia? Apártate del mal. Y así vas a mostrar que tienes dominio propio. ¿Y qué más? Haz el bien. Ya dejaste el mal, ahora practica el bien. Practica el bien. Practica el bien. Y practicando el bien, nuevamente te vas a dar cuenta que aquellas cosas que te dominaban antes ya no tienen autoridad sobre ti. Sí, es una evidencia ahora lo contrario a lo que hacías, ahora haces lo bueno. Qué gran diferencia, ¿no? También Hebreos 13, verso 16 nos dice, y no olvides de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nuevamente, el hacer el bien. Tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Ve? Estamos hablando de dominio propio, de cómo debo yo de comportarme, cómo debo de vivir. Dice, apártate del mal, amado, no imites lo malo. No debemos imitar lo que es malo, debemos imitar lo que es bueno, porque el que hace lo malo no ha conocido a Dios. Y el que hace lo bueno es de Dios. Qué bien. La Biblia dice que se puede vencer lo malo, hermanos. Sí, la Biblia dice que sí se puede vencer lo malo. Precisamente en Romanos capítulo 12 y el verso 21 nos dice, no seas vencido por el mal. ¿Sí? Si hay cosas malas en este mundo, aparte de Satanás, está en nuestro corazón. Están las cosas de este mundo, están las tentaciones, están fuera de nuestro cuerpo también. Pero aquí está la palabra que Dios nos da, que sí se puede, hermanos. Por eso nos da la capacitación, como hoy, cómo debemos enseñarnos y vivir así. No seas vencido por el mal o de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haciendo el bien, haciendo lo que es bueno, simplemente el mal queda vencido. ¿Cierto? Muy bien, esto nos habla del poder, amor y dominio propio que Dios nos ha dado. Mire, 1 Pedro 3:9 nos dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. ¿Ve? Cuando tienes dominio propio, por ejemplo, en la relación matrimonial, eres hija de Dios, Él también es hijo de Dios. Aunque haya situaciones de discordia o pleito, no tienen que salir palabras ofensivas, palabras obscenas, ¿sí? Incluso si alguno no es cristiano del matrimonio y el que no es cristiano ofende con palabras, dice que usted no devuelva mal por mal, ni insulto por insulto. Puede ser que no en el matrimonio, sino otro lado, ¿no? En la calle, en el trabajo, en la tienda, alguien te ofendió, te dijo algunas palabras ofensivas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que le contestemos al tú por tú? No. Dice que no, hermano, debemos actuar diferentemente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos elegidos, llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Sí? No fuimos escogidos como para que al final de todo no haya alguna esperanza de vida eterna, sino al contrario. Tenemos una esperanza segura, una vida eterna con Dios. Así que lo que pasemos en este mundo, aún una ofensa verbal, no es tan grande que hasta podemos
ser capacitados hasta morir por causa de Cristo, como lo vivieron otros hermanos anteriormente, o algunos lo estén viviendo hoy en día, ¿cierto? Muy bien, mucho más podemos soportar por palabras, insultos o algunas cosas que no estén, ahora sí que viene. Muy bien, para finalizar, mire hermano, hay cosas que a nosotros nos hace falta aplicar a nuestra vida en cuanto al dominio propio, el poder, el amor, lo que Dios nos ha dado, el carácter, el espíritu. Hay cosas que a usted le falta por conquistarse. Conquistar quiere decir que ya lo domina, que usted ya tiene bajo sus pies esa, vamos a decir, eso que antes le dominaba. ¿Se entiende? Que usted lo puede ahora dominar y usted lo ha conquistado. Por ejemplo, antes yo decía mentira, voy a decir un ejemplo, y me he conquistado para antes de decir una palabra, saber que no va a mentir ahí. Saber que lo que digo es verdad. Y la Biblia me insta siempre que entre los hermanos nadie hable mentira, sino que hablemos siempre verdad, ¿cierto? Y no solamente entre los hermanos, sino en todo lugar. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero el enfoque que quiero decirles es, hay muchas cosas que le falta a usted conquistarse para poder obtener un bonito carácter, un carácter a la imagen de Cristo. Como Cristo, cuando lo maldecían, Él bendecía, dice. Cuando lo golpeaban, lo azotaban, él no decía ninguna cosa contra ellos. ¿Qué dijo cuando le estaban azotando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Ese es un carácter noble, es un carácter limpio, santo. Entonces nosotros nos falta mucho conquistarnos de nuestro espíritu y nuestro carácter para que podamos reflejar el espíritu que Dios nos ha dado, la autoridad, el poder que Dios nos ha dado. ¿Sí? Mire, le voy a poner un ejemplo. En Proverbios capítulo 25, verso 28, dice, como una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Acuérdense que en aquel tiempo Jerusalén, las ciudades antiguas, tenían unas murallas, ¿no? Era el cerco de protección, de seguridad contra los enemigos. Y el proverbio dice, como una ciudad invadida, ya entraron los enemigos, ¿sí? Como una ciudad que no tiene protecciones, sin murallas, que es dominado por el enemigo, porque el enemigo ya entró. Y aquí el enemigo son las obras que nosotros seguimos haciendo, que sabemos que no están bien, que no convienen y que no edifican. ¿Por qué? Porque no hay murallas, no hay defensa, no hay nada que esté, hermanos, protegiéndonos. Estoy hablando de nuestro carácter, estoy hablando que nuestra relación con Dios tiene que levantar esas protecciones en cuanto a, por ejemplo, cierto vicio. ¿Por qué no lo hago? Porque yo tengo un muro levantado. ¿Se entiende? Tengo una capacidad de ahora en mi dominio propio que tengo murallas. Cuando vienen esos enemigos, simplemente no pueden pasar. Ahora fíjese lo que dice ahora Proverbios capítulo 16, verso 32. Ya vimos que capítulo 25, verso 28 dice que habla de un hombre derrotado. Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. ¿Cómo está? ¿Está arruinado? Está destrozado. El enemigo lo patea, los vicios, lo que sea, lo hacen como quieren, porque está sin murallas, sin protección. Ahora, el Proverbio 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Habla un ejemplo de un hombre, sin duda, que es muy fuerte, pero no lo alaba al hombre fuerte, sino que alaba al hombre prudente. Y dice, mejor es el que tarda en airarse, es prudente, manso, avisado, entendido, ¿sí? Que el fuerte. El fuerte puede perder el control, aunque tenga mucho músculo y mucha fuerza, y al rato golpeó y hasta asesinó a otro, y ese ya cometió un error y puede ir a la cárcel. O lo mata a otro que sea más matón que él. Y de nada le sirvió su fuerza.
Pero aquel que ha sido tardo para airarse tiene control y dice, yo me voy de este escándalo, me voy de este pleito antes que se ponga grave y mejor me voy. ¿Cierto? ¿Y cuántos valientes han llegado a su fin tan pronto porque dijeron yo soy valiente? Yo he dicho por ahí del mundo que es el valiente dura mientras que el cobarde quiere, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se la dan de valientes, no son entendidos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? El que domina su espíritu, y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Qué nos está diciendo? Que más fuerte es el que tarda en airarse que el fuerte de músculo. Y que más fuerte es aquel que conquista su espíritu, que domina su espíritu, que domina su mal carácter, sus malos pensamientos, sus malas acciones, sus malas expresiones, sus malas actuaciones. Que tiene dominio propio. ¿Sí? Que dice, y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Sí, hay hombres que son muy fuertes y guerreros y pueden conquistar, no sé, con un arma, una espada. De hecho, la Biblia nos habla de una historia de un hombre que peleó con una espada en la mano contra sus enemigos y mató cientos de enemigos defendiendo su terreno de lentejas, ¿no? Era un israelita. Pero fíjese cómo la Biblia lo compara más fuerte a un hombre que conquista su espíritu, su mal carácter para poder tener un espíritu, en este caso reflejar el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, que el hombre que conquista una ciudad. ¿No vimos a Sansón? Un hombre que podía conquistar a la ciudad por su fuerza. ¿Y cómo era su espíritu? Era llevado por sus atracciones físicas, deseos impuros. No era fuerte en realidad, porque no podía conquistarse a sí mismo su propio espíritu. Y mucho de eso nos falta a nosotros, no solamente de enseñarnos, de vernos qué es lo que nos falta, porque si ni siquiera vemos qué es lo que nos falta hacer para cambiar, para conquistarnos, mucho menos lo vamos a poner en práctica, ¿cierto? Necesitamos observarnos y, bueno, aquí esto, ¿por qué es que yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo esto? Esto a mí me dificulta. Bueno, ya sé que esto estoy mal yo. Bueno, conquístate, porque conquistándote eso eres más fuerte que el mismo fuerte o el que conquista una ciudad. Y Dios nos llama, hermanos, que podamos tener un espíritu como hijo de Dios. En este caso, ese poder que Dios nos da, esa autoridad sobre estas cosas que batallamos cada día, para que podamos caminar dando ejemplos de hijos de Dios. Sí, porque pobre Sansón quedó avergonzado, ¿cierto? Que ya con sus enemigos por sus deseos. Ahí lo mataron. Por eso Jesús, mire hermano, para lograr esto les dijo a los discípulos que hay que orar. Hay que orar para que podamos someter los deseos impuros que están en nuestro ser a obediencia a la palabra de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Trayendo todo pensamiento vano a la obediencia a Cristo. Trayendo aún los pensamientos, no solamente las acciones. Es más fácil conquistar las acciones, ¿sí o no? Robar algo, ay sí, me da tentación, pero quiétate, mano. Pero los pensamientos son muy ligeros de irse. Son muy rápidos de distribuirse, que tal vez nos cuestan trabajo, hermanos, cortarles y transformarlos en otro pensamiento bueno. Pero la misma Escritura nos enseña que debemos traer todo pensamiento vano a la obediencia a Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Colosenses que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, alabando a Dios con cantos y himnos espirituales. Que eso more en nuestra mente, que estemos llenos de la palabra de Dios, para que aún los pensamientos malos no tengan cabida en nuestra mente. Es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que conquistarnos nosotros mismos. Yo no voy a conquistar vamos a decir, tu espíritu, tu carácter malo que tienes. ¿Sí me entiendes? Si tú eres airado, bien bravo, que nadie te soporta y nadie te aguanta, yo no lo puedo conquistar por ti. Ni tampoco tú puedes conquistar por mí mis debilidades. Cada uno tiene que conquistarse a sí mismo esas debilidades, esas situaciones. Por eso Jesús nos les dijo a los discípulos que hay que orar. Cuando Él los llevó al monte a orar,
Él fue a orar y fue y vino, volvió a ir y vino, y los discípulos no aguantaban a orar, dándonos a entender que la carne es muy débil para poder vencer carnalmente las cosas pues que no podemos conquistar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué era lo que no podían conquistar los apóstoles? El sueño. Dormir, vamos a orar. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿no podéis orar conmigo una hora? ¿Y te dejas dominar por el sueño? ¿Cuántos cristianos en la iglesia están? Ya se les cae la quijada. Así durmiéndose en la iglesia como que no han dormido toda la noche. Y no puedes conquistar eso, conquistártelo tú. No miento, hermanos. Yo he visto gente en la iglesia que se pone a roncar. Porque pareciera que no les importa la palabra de Dios. No se conquistan ni a sí mismos. Estás en la casa de Dios, lugar de reverencia, lugar de parar oreja. ¿Y estás dormido? Pero sales y ahora ando bien vivo. Vamos a ver qué hay por acá, divertido, porque ya salí de la iglesia. Ya casi tengo fuerza y power. ¿Y en la iglesia? En la vida con Dios, todo aflojado, todo desanimado, todo sin fuerza, sin hábitos, sin ejercicios espirituales, todo debilucho. Y Jesús le dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentaciones. Eso que no puedes vencer de quedarte despierto una hora es la carne la que nos domina. Eso que no puedo vencer yo de conquistarme es, hermano, la carne que no me deja llevar a cabo lo que Dios quiere, y por lo tanto tengo que someterme a Dios en oraciones. Pero no una oración así que me estoy durmiendo, bendito Padre, me duermo. No, que entre yo un contacto con Dios en lo espiritual. Muchas veces, hermano, la oración nuestra es muy apresurada. Le voy a dar un poquito de un tip, por ejemplo. Cuando se postre a orar, no hable tan rápido. Trate de quedar así un momento hincado, en silencio, cerrando sus ojos, y vea cómo le van a pasar sin número de pensamientos. Y antes que abra su boca, trate que su mente se empiece a conectar con Dios. Que usted sienta que es eso. Aquí un humano en la tierra y Dios está en el cielo. Que empiece a experimentar que entra en comunión con Dios. Porque luego nuestras oraciones parecieran las del fariseo. Te doy gracias, bendito Dios y Padre nuestro, me fue bien hoy. Buenas noches y nos vemos mañana, Señor, con tu ayuda y tu bendición. Y no hubo una conexión con Dios. Ni siquiera mentalmente, mucho menos con el espíritu. Por eso nuestro espíritu no se renueva, nuestro carácter no se transforma, porque son oraciones muy simples. Que ni bien nos arrodillamos y hablamos corriendo y vámonos para arriba. ¿Se entiende lo que quise decir? Tengamos un poquito de tiempo para meditar ahí. Estoy pensando cómo dirigirme a Dios. Ya saqué los pensamientos que traía yo, Señor. Venía pensando en el trabajo, venía pensando en esto. Mucho menos, Señor, pensamientos ilícitos delante de ti. Dame un minuto siquiera para limpiar mi mente, Señor. Y ahí trato de entrar en comunión con Dios. Y si trato de entrar en comunión con Dios, va a suceder que mi espíritu va a empezar a tener vida y a reformar mi vida, mi cambio de vida. ¿Se entiende? Creo que algo así era lo que decía el apóstol Juan cuando dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Se recuerdan en Apocalipsis ahí cuando él empieza a narrar lo que vio en visión y todo lo que Dios le dijo? ¿Cómo estaba? Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y no hay que ser espiritualoide, pues si yo estaba hablando en lenguas y lo hablaba en espíritu, no. Estaba totalmente en una comunión con Dios. No estaba lamentándose porque, Señor, mira, me han traído a la isla aquí, me tienen como un preso, me tienen aquí, Señor, con una sola mudada hasta que me muera, sin comida. No estaba en eso. Estaba pensando en Dios, en el Evangelio, en qué hacer todavía para servirle al Señor, sin duda. Eso viene a su mente cuando ora. Estoy trabajando, Señor, en el Evangelio. Estoy preocupado por qué más hacer, Señor, pero veo que la gente no quiere o no cree. ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdame
Antes que me muera, Señor, porque pronto me he de morir, tal vez, aunque no estoy en una cárcel o no estoy en una isla como el apóstol Juan, pero también estoy presto para morirme cualquier día. Y cuando me presente ante ti, Señor, no he visto tanto, Señor, en la obra, que yo esté trabajando, que yo esté, Señor, activo. Yo creo que esos eran los pensamientos de aquellos apóstoles, ¿no? O serían pensamientos como de nosotros. ¿De qué pensamos nosotros cuando estamos orando? Quisiera que usted ahorita dijera. No, son cosas terribles, ¿no? Por lo menos estamos preocupados por el comer, por la renta, por esto. Y todo aquí terrenal. Y con Dios pareciera que una tijera cortó la oración y Dios nunca se conectó con nosotros ni nosotros con Dios. Por lo menos si hubiera una conexión con Dios, le aseguro que nuestro carácter iría mejorando. Nuestro espíritu, nuestro ser iría vivificándose cada día más. Desear más las cosas de Dios. ¿Cierto? Esa sería una gran evidencia. Así es que tenemos que entender esto. Tenemos que, hermanos, reconocer que si no nos hemos conquistado todas estas cosas, debemos orar. Porque la carne es débil, mas el espíritu es fuerte. ¿Sí? Lo espiritual es mayor que lo carnal, pero claro, si nosotros no ponemos en práctica esto, seremos dominados del mal y no practicaremos el bien. Entonces no podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque entonces ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde está esa palabra? Al contrario, si llevamos a cabo esto, podemos decir muy gratificantemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿y cómo soportas esas pruebas? Es Cristo, hermano, en mí, que me da la fortaleza. Hermano, ¿y esas tentaciones? Sí se pueden, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios.